Saludos cordiales a todos. En esta oportunidad vamos a hablarles de un pequeño documental que trata sobre balance de materia en sistemas de ósmosis inversa. Junto a mis compañeros Marco Berna, Omar Choi, Santiago Urbina y pues quien le habla, Renzo Risco. Este pequeño trabajo es para nuestro curso de balance de materia y energía encargado por nuestro profesor Ronald Portales. Empezamos. Bueno, primero vamos a darles un pequeño preámbulo de lo que es ósmosis. Como sabemos, o algunos saben, la ósmosis es un fenómeno físico de intercambio de materia a través de una membrana semipermeable, de un medio menos denso a otro de mayor densidad, sin incurrir en un gasto de energía. Esto se produce cuando existen dos soluciones que poseen diferentes concentraciones. En este caso, cuando el agua o disolvente se mueve a través de la membrana semipermeable. Lo hace con el fin de equilibrar ambas concentraciones, pues en este proceso el disolvente o la sustancia a disolverse tiende a cruzar la membrana semipermeable, la cual posee poros de dimensión molecular que no permiten el paso de las moléculas de soluto, pero sí del solvente. De esta manera, la solución con concentración más baja aumenta la cantidad de ese elemento y en la otra disminuye hasta igualarse. Y pues este efecto continúa hasta que la presión hidrostática equilibre esta tendencia, como se aprecia en la imagen. Ahora hablaremos de la ósmosis inversa, como tal. La ósmosis inversa, pues es una técnica de desmineralización basada en membranas y usada para separar sólidos disueltos, tales como iones de una solución. Ofrece la filtración más fina actualmente disponible, rechazando la mayoría de los sólidos disueltos y suspendidos, al tiempo que impiden el paso de las bacterias y los virus, obteniéndose un agua pura y esterilizada, como se aprecia en esa pequeña imagen. Una nota es que aguas con un elevado contenido de sales, como sodio, calcio, boro, hierro, cloruro, sulfatos, nitratos y bicarbonatos, entre otros, pueden ser tratados con la ósmosis inversa hasta alcanzar los límites considerados como agua aceptable para su utilización. Uno de los pequeños beneficios que trae este sistema es que las suciedades que quedan en las membranas son posteriormente arrastradas y lavadas por la misma corriente de agua. De esta forma, el sistema realiza una autolimpieza constante. Esta corriente de agua de desperdicio necesaria está en relación directa con el tipo de membrana que se utiliza y sus exigencias. Ahora, diferencia entre ósmosis y ósmosis inversa. La ósmosis, como ya lo mencioné anteriormente, pues se basa en la lucha por el equilibrio, al juntar dos fluidos con distintas concentraciones de sólidos diluidos. Estos se disolverán haciendo que la concentración quede completamente uniforme. Cada fluido está separado por una membrana, así que el líquido que hace el paso de juntarse al otro, atravesando la membrana, es el que tiene menor concentración de sólidos diluidos. En el otro caso, de la ósmosis inversa, se emplea una presión superior a la presión osmótica que se emplea en la ósmosis. De esta manera, los resultados físicos es justamente el contrario, pues los fluidos traspasan la membrana y los sólidos no. Así se produce la separación y purificación del agua. Por lo tanto, cuando hay masas de agua residuales o industriales sucias, el proceso de ósmosis inversa permite disociar el agua del resto de componentes disueltos en ella. Una membrana de ósmosis inversa Espera, es Marco. Y ahora sí, espera. una membrana de ósmosis inversa es una membrana que tiene un área microporosa que rechaza la impureza, ¿cómo se dice? Como bacterias,
pirógenos contaminantes orgánicos e inorgánicos. Esta membrana permite el paso del agua, sin embargo, los gases pasan a través de él. Una de las formas que podemos ver son en este cuadro, donde vamos a resaltar lo que es placa y marco tubular en espiral, fibra fina y hueco. Bueno, esto quiere decir que el desempeño de los sistemas están caracterizados por dos parámetros: flujo permeado y rechazo de sales. Esto depende del material y de la estructura que vamos a utilizar de la membrana. Por otro lado, los materiales de la membrana más usados, o los únicos usados, es el acetato de celulosa y el poliamidas aromáticas. En este cuadro vamos a resaltar lo que es el placa y marco, que quiere decir la manera de cómo, viendo particularmente en la densidad, tiene menos densidad que el tubular, el espiral y fibra fina y hueca. Pues los módulos de la placa y marco son típicamente usados para aplicaciones especiales con altos contenidos de sólidos suspendidos que no se encuentran generalmente en instalaciones de purificación de agua. Las características principales de los módulos de placa y marco pueden ser costosos por unidad de área de la membrana, pero también son fáciles de limpiar. Tienden a obstruirse, pero tienen baja densidad de empaquetado. En cambio, el tubular es relativamente costoso por unidad de área por la membrana, pero son fáciles de limpiar. Pero en su mayoría de las aplicaciones requieren limpieza diaria, eso sí. En el espiral podemos ver que su densidad es más bien muy alta, como su temperatura limitada a 45 grados centígrados. Pueden ser difíciles de limpiar, eso sí, y alta área de membrana por unidad de volumen. Tienen módulos de alta calidad. En cambio, la fibra fina, hueca, relativamente son muy baratos. Relativamente también son difíciles de limpiar y requieren agua de alta calidad. Su densidad, en cambio, es extremadamente alta. En tipos de membranas, como les estaba explicando, los materiales más comunes son el acetato de celulosa y las poliamidas aromáticas. Acá vemos un cuadro donde vamos a resaltar lo que son los parámetros de la membrana de película delgada de polímeros y la membrana de acetato de celulosa. En la membrana de acetato de celulosa, la carga neutra de la superficie minimiza el potencial de obstrucción con polímeros catiónicos que pueden ser arrastrados desde el pretratamiento. Viendo el cuadro, vamos a guiarnos con la membrana de acetato de celulosa, pues en sus parámetros indicamos la temperatura, que está limitada a 35 grados centígrados. El pH de operación está limitado de 4 a 6. En cambio, la presión de operación está en el rango de 200 a 400 psi, que son presiones superiores. Pueden producir la compactación de la membrana, aplastándola y haciéndola un poco, por tanto, más densa. El rechazo de sales varía según una membrana estándar o una membrana de alto rechazo. El rechazo quiere decir que es solamente el 80%. Tomando como guía también la membrana de película delgada de polímeros o poliamida, como también se le puede llamar. La presión de operación está en el rango de 150 a 400 psi. No pueden tolerar el cloro libre ni ningún otro oxidante. Claro, algunos fabricantes establecen un límite de exposición de 200 a 1000 ppm por hora para la pérdida de la capacidad de rechazo de la membrana.
El rango del pH de operación es de 2 a 11, aunque puede variar con el fabricante, eso sí. Como su temperatura, también ya lo había dicho, está limitada a 45 grados centígrados. Algo que también les puedo decir es que el módulo de membrana, las formas básicas de los módulos de membrana son placa y marco tubular en espiral, como ya lo había explicado anteriormente. En uso de las membranas de ósmosis inversa, hoy en día hay filtros de ósmosis inversa de membranas muy finas que pueden impedir el paso del virus, de bacterias, sales, minerales, por lo que el agua, además de filtrada, es purificada. Estas membranas no se utilizan solamente para filtración del agua. Vamos a ver algunos de sus múltiples usos. Esto quiere decir que también lo podemos llevar al rango de cosméticos, farmacias, agua potable, domésticas, industrias de vidrio, hospitales, laboratorios, reciclajes de agua, plantas embotellado. Pero estos no hacen netamente para consumo directo, ya que tendría que pasar por un paso más para llegar a su producto final. Bueno, acá les muestro lo que es el esquema de una membrana de ósmosis inversa. Acá vemos una membrana de tipo tubular que es de uso desalinizador. Acá vemos cuando pasa el tubo de agua que alrededor va a tener la membrana aledaña, claro. Y vemos cada parte donde vamos a resaltar los nombres de cómo se va a componer una membrana del tipo tubular. En el balance de masa, para un sistema de ósmosis inversa, ahí hay un diagrama de entrada y salida y la membrana que representa esa línea diagonal. Entonces, QF, que representa la tasa de flujo de agua de alimentación en unidades de volumen por tiempo, y CF, que representa la concentración de soluto en unidades de masa, que es la que hay en el flujo de alimentación de agua, pero inicialmente, antes de pasar por la membrana, definitivamente. Entonces, luego de pasar por la membrana, y la membrana tiene Kw, que significa el coeficiente de transferencia de masa de agua en unidades de flujo de agua por presión. O sea, es el coeficiente que representa cuánto de agua va a pasar por ese filtro, ¿no? Depende si es un filtro de película delgada de polímeros o de acetato de celulosa. Ahora también cuenta con otro factor que es el Ks, que es el coeficiente de transferencia de masa de soluto en unidades de longitud por tiempo. Es decir, cuánto va a retener y cuánto va a pasar de sal si caso fuese en un sistema de ósmosis inversa para desalinizar agua, de mar tal vez, o tal vez para retener algún otro contaminante. Pero es lo que retiene, es el coeficiente de transferencia de masa de soluto, es decir, lo que va a pasar y lo que va a retener también, que es la diferencia. Luego, en los flujos de salida sale QP, que es la tasa de flujo de permeado en unidades de volumen por tiempo, es decir, el agua purificada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en CP, que es la tasa de flujo de permeado en unidades de volumen por tiempo. Es decir, no va a salir puro literalmente, sino va a salir con una más baja concentración de sal o algún contaminante que el cual quieras filtrar. Y en el drenaje, también se le dice el drenaje, que sale el agua concentrada, que QC representa la tasa de flujo de concentración en unidades de volumen por tiempo. Y CCC representa la concentración de soluto concentrado en unidades de masa. Entonces, en el balance de masa para el flujo de agua, nada más tomamos en cuenta QF, que es igual a los de salida, a los flujos de salida, que es QP y QC. En el balance de masa para el flujo de soluto, multiplicamos ya el flujo por la composición o la tasa de flujo que hay de soluto, ¿no? Puede ser sal o algún contaminante. Tal vez también se pueden calcular concentraciones bacterianas. En la recuperación,
que generalmente se expresa en porcentaje, es la razón entre el volumen de agua producido luego de filtrados o luego de haber pasado por la membrana y sobre el volumen de agua suministrado o el volumen que ingresa en la alimentación. Ahora, también está el factor de concentración, que es la razón de la concentración de solutos en el flujo de concentrado, es decir, lo que sale en el drenaje, ¿no? Ahora, también está el paso de sales, que se refiere al porcentaje de sales disueltas del agua de la fuente, es decir, el agua del permeado, el agua pura que sale entre el agua de la alimentación. Y esto se expresa también en porcentaje. El rechazo de sales también, que es la concentración de sales en el agua de abastecimiento, en la alimentación, que es rechazada por una membrana. Ahora, hay que tomar en cuenta que en la membrana, los gases, esta membrana no retiene gases. O sea que la permeabilidad de gases es 0%, lo cual significa que la concentración en el permeado será la misma en el abastecimiento en el concentrado, ¿no? También se puede hacer un balance de masas molares de gases, de los cuales serían la entrada iguales que en la salida. No retiene nada. Ahora, para un sistema típico de ósmosis inversa, este sistema de ósmosis inversa se encuentra aquí, en el proceso de membrana. Ahora, el concentrado es el que sale en el drenaje, que tiene diferentes fines, pero para esto, para la membrana, hay un pretratamiento y un post-tratamiento. En el pretratamiento, eh, usualmente involucran la adición de ácidos, inhibidores de incrustaciones o ambos, para prevenir la precipitación de sales poco solubles, seguido también de una etapa de filtración de 5 a 20 micrómetros para prevenir la obstrucción por partículas, porque estos dos problemas son los más generales en un sistema de osmosis inversa, que es la obstrucción y la incrustación, ¿no? La obstrucción, perdón, es el resultado de la deposición de sólidos suspendidos orgánicos, pueden ser, o microbios, en la superficie de la membrana. Obviamente esto se da en la membrana, pero en la cara donde está el flujo del abastecimiento del agua. Entonces, esto trae problemas, como por ejemplo una caída de la presión más alta de lo normal, porque como va a estar obstruida los huecos, los filtros de la membrana o los huequitos de la membrana, esta presión se va a distribuir entre los demás huecos por los que sí pasa el agua. Entonces, ahí está el aumento de la presión. También puede generar una caída de la presión. Ya. Ahora es importante mencionar que también existe una bioobstrucción, que ha sido considerado uno de los problemas más serios en la operación de plantas de ósmosis inversa, especialmente en la desalinización de agua, ¿no? Por ejemplo, en este caso se previene desinfectándolo con cloro, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la membrana de acetato de celulosa es la que es más tolerable al cloro. Entonces, justamente también se usan este tipo de membrana del acetato de celulosa en las plantas desalinizadoras, porque tiene esta tolerancia que es alta, porque generalmente en el agua a superficie se encuentran patógenos, como por ejemplo el Vibrio cholerae, que es una bacteria gram negativa que puede generar este tipo de bioobstrucción. El otro problema importante son las incrustaciones, que es el resultado de las precipitaciones de sales saturadas no solubles sobre la superficie de la membrana. Ahora, una membrana incrustada presenta tres problemas principales de desempeño, que es la presión de operación más alta de lo normal, por el mismo motivo, al igual que la obstrucción, que al tapar un agujero, esta presión se transmite a los demás agujeros. También puede haber una caída de presión y obviamente un menor rechazo de sales de lo esperado. En resumen, las fuentes de agua donde se usan sistemas de membrana, en este caso osmosis inversa, deben someterse a ciertos niveles de pretratamiento con el fin de preservar la integridad de las membranas, también para maximizar su eficiencia y durabilidad.
Ahora, en el post-tratamiento pueden incluir muchas unidades típicas del sistema convencional de tratamiento de agua potable, por ejemplo. Puede ser la aireación, la desgasificación, el ajuste de pH, adición de químicos, tal vez contra la corrosión, fluorización también y desinfección con cloro. En resumen, un entendimiento completo de las características de la fuente de agua, es decir, antes del tratamiento, y también las metas de la calidad de agua, o sea, del post-tratamiento, es importante para la operación de una planta de tratamiento con ósmosis inversa, porque los contaminantes presentes en la fuente de agua determinan la combinación de pre y también de post-tratamiento que serán necesarias. Para la calidad de agua de abastecimiento. Obviamente este concepto se aplica en los pretratamientos antes de ingresar a la planta o al sistema de ósmosis inversa. Bien, el desempeño y operación exitoso de este sistema de ósmosis inversa depende directamente, principalmente, de la calidad de agua con el que se abastece. Pero, sin embargo, no todos los parámetros son requeridos para todos los proyectos de diseño de ósmosis inversa. Los fabricantes de las membranas o consultores con experiencia pueden sugerir una lista de parámetros a evaluar, ¿no? Hay una serie de directrices generalmente aceptadas para la calidad de agua de abastecimiento o de alimentación que entra a este sistema de ósmosis inversa. Aquí, como pueden observar en el diagrama, como sólidos suspendidos, coloides, carbonato de calcio, para evitar las incrustaciones o obstrucciones, metales, bario, estroncio, sulfuro de hidrógeno, microbios, para evitar la bioobstrucción, silice, que también genera incrustaciones, orgánicos, el color también en sólidos suspendidos, que genera este tipo de tubicidad, el DQO, el pH, cloro libre y la temperatura. Y ahora depende también de estos parámetros del tipo de membrana que se va a utilizar. Bueno, continuando con las explicaciones y ya por finalizar, voy a decirle una desventaja de ósmosis inversas. Mayormente las ventajas se aparecen en las plantas de ósmosis, ya que las plantas de por sí necesitan grandes cantidades de agua para poder realizar el proceso de ósmosis inversa, por así decirlo. Si se introduciera 100 litros en una planta, solamente 5 a 15 litros sería el agua tratada, ya que requiere de tiempo, además de una presión, para poder atravesar la membrana semipermeable. Esa sería una desventaja en el caso de ósmosis inversa. Siguiente, por favor. Y para finalizar, conclusiones. Las conclusiones más notables que podemos recalcar de la ósmosis inversa es que, número uno, requiere una cantidad mínima de energía para poder realizar este proceso, a diferencia de muchos procesos para poder desalinizar el agua o simplemente purificarla, que requiere equipamientos más sofisticados o químicos. Este proceso requiere mucho menos costos en estos sentidos. El otro punto es un sistema totalmente respetuoso con el medio ambiente, puesto que no utiliza ningún químico ni tampoco lo produce. Esto se debe porque simplemente lo que se hace es, mediante la presión, traspasar la membrana y así obtener lo que es agua purificada. No se requiere ningún otro químico o ningún otro coagulante para poder obtener agua potable o agua pura. Y así es mucho más fácil, ya que tampoco hay lo que se conocería como efluentes, que son remanencias al momento de purificar o tratar las aguas. El mantenimiento es muy sencillo. En sí, las plantas de ósmosis, el único mantenimiento que se les da, o uno de los pocos mantenimientos que se les está dando, es simplemente cambiar los filtros, ya que eso es lo que a veces se tiende a saturar. Y la última conclusión sería: las máquinas tienen un tiempo de vida más largo. ¿Por qué? Porque mayormente son la acumulación de minerales lo que produce deterioro de las tuberías. Prácticamente al momento de purificar el agua, las tuberías solamente transportan agua potable o agua pura, libre de minerales, lo cual evita que las tuberías se deterioren o simplemente haya acumulaciones de cal. Bueno, chicos, espero que les haya servido este documental de ósmosis inversa. Cualquier pregunta, objeción o alguna observación que decían, simplemente colóquenlo en la casilla de comentarios y nosotros lo leeremos para posteriormente resolver sus dudas. Sin más que decir, gracias por su atención y espero que se encuentre bien. Chau, chau.